Hola, continuando con la clase número 5, vamos a entender los últimos detalles de conceptos que son necesarios para que podamos tener claro al momento de que se vayan haciendo los ejercicios ya que son más prácticos. ¿Está bien? A ver, lo primero que tenemos que entender y que nos tiene que quedar claro que son los estilos de capa. Para esto voy a abrir ya un documento trabajado. Perdón, este no es. Vamos a cerrarlo esto, archivo. Vamos a volver a abrir el que estábamos viendo. Este. Perdón. Otra vez, archivos recientes, académicos, archivo.pc. Bien, aquí tengo unas guías. Debí haber trabajado con unas guías, lo vamos a eliminar. Ahí lo tenemos. Bien, los estilos de capa son atributos que nosotros podemos colocar a cualquiera de estas capas, tal que esto le va a dar algún efecto interesante a nuestros diseños. ¿Está bien? Podemos aplicarlo sobre textos, sobre algunas imágenes, sobre algunas formas. Realmente su utilidad es bastante interesante. Por ejemplo, aquí tenemos en este polígono 1 que ustedes aquí lo están apreciando, y vamos a mover cuál es eso para que tengamos identificado. Ahí está, lo estoy moviendo. Ese es el polígono. Control Z para volver a su posición original. Podemos apreciar que se le ha añadido los estilos de capa. ¿Cómo puedo apreciar esto? Esta FX al final de la capa me identifica que se están aplicando estilos de capa a esta capa. Bien, si yo hago clic acá se va a desplegar todos los estilos, perdón, todos los estilos que han sido aplicados a esta capa. Veo que lo han aplicado trazo y veo que lo han aplicado sombra interior. También veo que hay superposición de color, pero ha sido desactivado la superposición de color. Como sé eso, porque veo que trazo tiene el ojo activado, aquí también, y en superposición de color el ojo está desactivado. Si yo lo activaría, seguramente va a querer hacer alguna reemplazo. Muy bien, entonces los estilos de capa, cómo se puede añadir una capa? Simplemente la forma más sencilla, dándole clic en un espacio vacío de la capa a la que deseamos aplicarle. Si yo le doy clic, se va a abrir la ventana de estilos de capa y ahí puedo apreciar justamente los estilos que se le ha aplicado a esta capa, ¿no? Trazo y sombra interior. Yo podría entrar a trazo y podría modificar estos valores que tiene en este momento. Fíjense, estoy exagerando para que se note, estoy aumentando el tamaño del trazo. O quizás puedo irme a sombra interior y también aumentar la distancia de la sombra interior, aumentar el tamaño. Entonces son estos los valores que se le han añadido, y estos son los que le han conseguido dar algún pequeño toque a nuestra capa. Si yo quisiera borrar estos estilos de capa, simplemente le daría un clic derecho y le digo borrar estilos de capa. Fíjense, ese es la forma original, el polígono 1. Ese es el dibujo original, no tiene ningún aspecto, no tiene ese trazo alrededor de color blanco, ni el aspecto de una sombra interior. Entonces lo hemos quitado, y con eso ya esta capa no contiene estilos de capa. Más adelante, a medida que vamos a ir viendo y vamos a necesitar manejar estilos de capa, también vamos a poder apreciar que si bien aplicamos, voy a darle clic en esta otra capa, si bien aplicamos algunos estilos de capa, no es necesario, no es necesario que vuelva a aplicarlos. Bueno, aquí por ejemplo esto es del texto, ¿no? Esto es del texto que dice servidores. No es necesario que vuelva a colocarle los mismos valores dándole doble clic a otra capa que tengo la intención de darle los mismos estilos de capa, ¿no? Entonces no es necesario esa situación, sino que podemos darle un clic derecho, le doy aquí un clic derecho y le puedo decir copiar estilo de capa, y a la capa que quiero que tenga ese es el mismo aspecto le daría un clic derecho y le diría pegar estilo de capa. Bien, ahí está, no lo he hecho en el lugar correcto. Esto lo vamos a volver a borrar el estilo de capa. Me voy a ir a otro polígono. Acá está. Perdón, otra vez. Aquí está.
polígono 1 copia, me voy a ir eso, me voy a copiar los estilos, voy a volver a polígono 1, clic derecho, pegar estilo de capa, y ahí tenemos que ya tenemos los mismos estilos aplicados rápidamente. ¿Está bien? Esos son los estilos de capa, nos van a ir quedando un poco más claro a medida que vamos a ir haciendo los ejercicios. Solamente que nos quede claro ahora es que con los estilos de capa nosotros podemos conseguir muchas cosas, muchos efectos muy interesantes. Un efecto de texto de oro, un efecto detallado de madera, que son ejercicios que vamos a ir haciendo y se van a dar cuenta que esto de los estilos de capa realmente es muy importante. Muy bien. Entender otra cosa también es el modo de la capa. ¿Está bien? A medida que nosotros vamos a ir trabajando, vamos a generar muchas capas, ¿verdad? Se van a generar demasiadas capas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro en este momento? Los modos de capa, cuando digo modo de capa, me refiero al modo de fusión. Si vale el término sería lo más correcto, ¿no? Fíjense, siempre viene por defecto en normal. ¿Ven? En normal. Entonces, fíjense, me voy a acercar ahí y aparece configurar modo de fusión para capa. Si yo despliego esto, tengo una lista de diferentes opciones de modo de fusión de la capa que me van a permitir conseguir algún efecto que yo deseo. ¿Está bien? Entonces, estos modos de fusión sirven para poder conseguir alguna especie de fusión de capa a capa. Bien, fíjense, me voy a posicionar aquí en la capa forma 3. El modo de fusión había estado de modo normal. Voy a ir a la capa 2, esta otra. Y el modo de fusión, fíjense que había estado en diferencia. Vamos a ver qué capa es esta. Voy a moverlo. Es la imagen que se le ha utilizado como de fondo. Bien, aparte de haberlo colocado en diferencia, fíjense que también se puede controlar opacidad y relleno. Esto es un poco confuso de algún modo porque da la impresión que ambos tienen la misma tarea. La opacidad, si uno lo baja al 0%, pues la imagen se vuelve invisible. Si haces con relleno lo mismo, sucede lo mismo. Pero según lo que fui buscando la información necesaria, opacidad es la transparencia que nosotros entendemos y relleno es la tonalidad del dibujo, ¿sí? Entonces, aunque yo realmente no noto la gran diferencia, opacidad entendámoslo como transparencia, cuán transparente queremos esa capa, y el relleno la tonalidad de los dibujos, ¿sí? Es un poco, con los ejercicios que vamos a ir haciendo, quizás se vaya un poco quedando más claro. Bien, les decía, fíjense, se ha cambiado su modo de fusión de esta capa, aparte de haber bajado la opacidad y el relleno, pero si vuelvo a normal, fíjense que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que se veía hace rato. Entonces, por ese motivo es que se utiliza los modos de fusión para tratar de conseguir algún efecto que nosotros hacemos. Si lo coloco a multiplicar, tenemos también un poco de una fusión medio diferente. Si lo colocaríamos saturación, igual. Si le colocamos luminosidad, del mismo modo. Vamos a tener diferentes resultados de acuerdo a lo que nosotros deseamos hacer. ¿Sí? En este momento esto estaba con la opción de diferencia, ¿no? y se consigue ese efecto. Entonces el modo de fusión de las capas por defecto viene en normal, pero nosotros podemos cambiar esa condición para tratar de conseguir algún efecto con las capas que están hacia abajo. Ya ese es el objetivo de esta operación y vamos a ir viendo más adelante que es muy importante tener en cuenta esto de los modos de fusión. Muy bien. Otra de las cosas muy importantes es el uso de los filtros, ya que esto aquí en la barra de menús, en la opción filtro, tenemos una diferente variedad de filtros que se pueden ir aplicando, y esto es muy importante porque tenemos muchos efectos que podríamos conseguir a partir del uso de filtros. Entonces vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo los ejercicios que el uso de los filtros va a ser muy importante. ¿Está bien? Ya vamos a irlo entendiendo poco a poco. Esto ya nos vamos a pasar luego de esta sección a la siguiente y empezamos a hacer ya ejercicios para conseguir ciertos efectos.
Bien, en este sector de las capas, aquí abajo tenemos botones que nos van a permitir, este botón por ejemplo, a ver, de acá, es lo mismo que para aplicar, eh, como sea, para poder aplicar estilos de capa. Tenemos el botón que es la máscara de capa, y este botoncito que para mí realmente es muy importante, este del medio, este es circular, que dice que se llama el botón de crear nueva capa o relleno, donde nos presenta una serie de opciones. Vamos a entender, y antes de que empecemos a utilizar, que siempre que utilicemos una de estas opciones, siempre se va a generar una capa. Por eso el botón se llama crear nueva capa de ajuste, de relleno o ajuste. ¿Está bien? Entonces cada vez que se elija alguna de estas opciones, vamos a poder hacer alguna operación. ¿Está bien? Entonces ya vamos a ir conociendo un poco más las opciones. De esto de agrupar, de crear nueva capa, eliminar una capa, tenemos una serie de botones. Bueno, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. También que quede claro, por favor, que cuando se quiere hacer selección, estas tres herramientas que vienen después de la herramienta mover, las tres siguientes, son herramientas que nos permiten hacer selecciones. Entonces estas son un conjunto que nos permite hacer selecciones de formas, ¿no? Podemos hacer un rectángulo, una circunferencia o elipse, un arco de fila o una columna. Podemos hacer de forma de lazos, de forma libre, lazo poligonal, lazo magnético. Este lazo magnético yo lo utilizaba bastante hace tiempo, pero desde que apareció selección rápida, como que ya dejé de usarlo, esa opción. ¿Está bien? Bien, y ahí también tenemos selección rápida y varita mágica. Son estos tres conjuntos son las herramientas que nos van a permitir hacer selecciones. ¿Está bien? Muy bien, entonces con estas últimas aclaraciones ya vamos a comenzar. Ahora pasamos al otro conjunto de videotutoriales donde vamos a empezar a aprender el primer objetivo que tuvo Photoshop. Está bien, el primer objetivo fue el retoque digital. Vamos a aprender a retocar imágenes y luego vamos a seguir avanzando para poder hacer afiches y una serie de cosas. Les espero en la siguiente clase.